Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Me gusta pensar que Quiero vivirlo todo va sobre la esperanza. Siento que es un texto muy de mi generación que habla desde ese lugar y no pretende hacerlo desde otro lado. Entonces para mí era muy importante tener mucha esperanza en un universo donde muchos de nosotros jóvenes la hemos perdido. Y siento que la única manera, o no la única, pero una de las mejores maneras, aparte de ir a verlo en ficción, en teatro, es encontrarte con un texto que te pone la realidad de frente, pero luego dice, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? A mí la verdad me dio mucho miedo este texto, porque Muriel es un personaje muy complejo que requiere de mucha sensibilidad para abordarlo. Yo estaba intentando explorar cosas y Ro, que ya me había dirigido por El Sol Azul, me permitió explorarlo y me acuerdo de haberle dicho, es que esto es una pesadilla. O sea, la mente de Muriel es una pesadilla. Y me dijo, habítala. Y yo, bueno. Y entonces eso pues me rompió por completo como el corazón, la mente, todo, pero creo que a partir de ahí fue más fácil meterme a esa pesadilla, como claro, la oscuridad también puede ser bella. Pues a mí me ha dejado, de entrada, un entrenamiento bastante cabrón. O sea, hacer la obra y además hacerla cada semana, además de todo el proceso de ensayo que nos echamos, es un entrenamiento actoral interesante, un gimnasio actoral. Me ha dejado relaciones profundas, cariñosas y amorosas con todo el equipo. Y también me ha dejado el comenzar a saberme y a sentirme parte de la maquinaria del teatro de la ciudad. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, y en mi isla, para cumplir sueños, hay una gran mesa para escribir, entrevistar y crear. Existe una sala con muchos libros y películas. Hay una cámara o varias y un pequeño foro para grabar las cosas que se nos ocurran. Este es un espacio para conversar con creadoras y creadores del teatro mexicano. Las voces que escucharon al inicio son las de Rodrigo Holguín Reyes, Michelle Santré y Andrés Jurado, quienes forman parte de Quiero vivirlo todo. En este episodio platicamos de esta obra, escrita y dirigida por Rodrigo. Me contaron del viaje que ha tenido este proyecto, de cómo ha evolucionado, de los temas que trata, de cómo fue su trabajo con los personajes y de cómo ha sido la recepción del público. Aunque esta es la isla de la obra, de alguna manera también fue la isla de Rodrigo, Michelle y Andrés, ya que creo que también pudimos conocer un poco de sus propias historias y de sus deseos. Y esa para mí es una de las cosas más valiosas de este podcast. De hecho, salieron temas muy interesantes acerca de nuestro teatro mexicano. Se puso bueno. Así que sin más, es momento de entrar a la isla de Quiero vivirlo todo. Me acuerdo de la primera vez que vi Quiero vivirlo todo. Recuerdo llegar muy justo de tiempo y sorprenderme por ver cómo la capilla se había transformado en una especie de pasarela en donde se trazaba el camino de esta historia y sus protagonistas cobraban vida: Sebastián, Muriel y Ángel. Recuerdo sus sueños, sus miedos, su inocencia, su fragilidad, sus ganas de amar, su huida del pueblo a la gran ciudad en busca de un futuro mejor y de cumplir sus sueños, pero también en busca de su propia identidad y libertad. Y claro, en busca de las jacarandas. Recuerdo emocionarme, confundirme, sorprenderme, sonreír a momentos y conmoverme. Creo que lo que más me movió fue ver la entrega de su elenco en escena. Pensar en Quiero vivirlo todo es pensar en una generación de actuantes que buscan personajes complejos, llenos de matices, y que en una misma obra nos pueden hacer reír, llorar o hasta enojar. Una generación de actuantes que busca emocionar y que dota de detalles a los personajes que construyen. Pude sentir la ternura y arrojo que Rodrigo le pone a Sebastián, los miedos y el carácter con los que Andrés dota a su Ángel, y la fragilidad, la rabia y la esperanza en la Muriel de Michelle. Hace unos días pude volver a ver Quiero vivirlo todo y pude encontrar detalles que no había visto la primera vez, y ver la manera en la que su elenco navega con mayor soltura en las aguas profundas y turbulentas del océano que han creado. Pensar en Quiero vivirlo todo es pensar en una historia de ilusión y desilusión, de violencia, dolor y amistad.
Una historia acerca de la esperanza y la belleza en medio del caos, de los secretos que cargamos, de los sueños que se transforman, de aprender a movernos del lugar y de cómo, a pesar de todo, siempre le decimos a alguien más, pero también a nosotros mismos, todo va a estar bien. Hoy nos visitan en esta isla llamada Teatro para hablar de Quiero Vivirlo Todo, Rodrigo Holguín Reyes, Michelle Santré y Andrés Jurado. Hola. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Siempre comienzo estas entrevistas con esta pregunta, que es, si hubiera una isla con su nombre, si hubiera una isla Rodrigo, una isla Michelle, una isla Andrés, si vieran su vida como una isla, ¿qué cosas que a ustedes les representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, oler, comer, escuchar? La mía sería una isla muy verde, con mucha vegetación, tanto tropical como pues más como de coníferas y demás. Habrían muchísimos libros, estanterías por todos lados. Habrían estaciones de videojuegos también, mucho Zelda. Habrían varios foros y teatros. Varios como para variarle, ¿no? Ok. Para no estar en un solo foro o en un solo teatro en específico. Y pues habría mucha charla. Yo creo que mi isla, me gustaría que para empezar tuviera una forma como una mancha, pero con relieves, porque me gustaría que hubiera montañas también. Creo que habría muchísimas flores de todo tipo y salvaje, no tendría nada podado, tendría la vegetación así tal cual. Habría muchos animales, muchos insectos que pueden estar ahí libremente, pero no mosquitos, eso sí que no. Yo creo que habría muchos lugares para estar cómodo, cómoda, o sea, como muchos cojines para tirarse, muchas hamacas, muchas cobijas. Tendría que ser en un lugar en donde se vea el cielo estrellado. Creo que habría un salón de música, de un montón de instrumentos, aunque yo no toque tanto, pero me gustaría como experimentar los sonidos. Y grabar cosas también, como cosas de movimiento. Definitivamente estaría mi perro. También mucho incienso, cosas de yoga. Mi isla sería... Habría muchos animales. Ok. Creo que habría muchos conciertos de música clásica. Y o de jazz. Me gusta. Jalo a ir a esa isla. Habría sonaría mucho bolero. En el ambiente De que los panchos y así. Yo quiero mi bungalow en la isla. Habría Biscuits Obregón. Definitivamente habría de que tu astorga, café lechero, unos frijoles tirados con un huevo, tocino. Sí, ok. Totalmente Claro. habría. 24/7. Un Biscuits Obregón Gratis. 24 gratis. Sí. Obvio. Ok. Habría mucho café de olla. Ok. Siento yo. Mucho. Sí, definitivo. Definitivo. Habría un gran teatro. Ok. Pero siento que sería como una especie de... Como el Anfiteatro. Milán Lucerna, que son 2 teatros. Ah, ok. Pero enorme, grande, en donde pueda... Con 4 teatros. Oh. Y habría una sala designada para cine, otra para otro tipo de cine, una para cierto tipo de teatro y otra para otro tipo de teatro. Algo así, con muchos salones de ensayo. Oh, wow. Y la- O y sea, un hab- centro cultural y una cineteca, Ándale. Sí, básicamente. tal cual. Sí, sería algo así. Sí, Y libre de lo veo. explorar, que no solamente haya teatro actuado, sino Sí. de que danza, de que performance, de que lo que necesites. Ah. Habría gente, obviamente, y creo que... Pero que sí habría un filtro muy tajante. Y todos, sí digo que no. para ver quién... Hacer un casting, sí, sí. De que hay una cadena. A ver, algo A normal, ver. quiero decir. Eres racista, ¿qué haces aquí? Ay, obvio. Eres homofóbico, ok, ¿qué ok, haces ok, aquí? ok. Va, No, ok. ni sabrían dónde está tu isla. Sí, sería como, piérdete en otro lado. Va, me gusta ese filtro. Eso, Ok, va, eso. perfecto. Ahora vamos con una dinámica que yo le llamo el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso queremos conocer un poco más de ustedes. Este mapa se construye a través de recuerdos. Entonces la dinámica es que yo les pregunto por un recuerdo y ustedes me arrojan una imagen específica. Un recuerdo de un cumpleaños. Me vino uno muy rápido. Yo a los 4 años
me acababa de mudar a la Ciudad de México y estaba obsesionada con las chicas superpoderosas, en especial con Burbuja. Y yo, obviamente, bueno, yo quería ser rubia, de ojo azul, ya saben. Y mi mamá, como para integrarme a la nueva escuela y así, me hizo una fiesta. Y me hizo una fiesta de puro burbuja, o sea, piñata burbuja, pastel burbuja, platos burbuja. Y yo quería estar disfrazada de burbuja y me compraron un disfraz horrible que tenía una peluca y unos ojos de foamy. O sea, pero horribles. Una botarga. Una botarga. ¿Hay Y foto? aparte, hay foto, claro. Y yo tenía aparte el fleco así súper abundante, negro, yo pues morena, y mi foamy rubio, así amarillo, pollo. Y me acuerdo que mi mamá me dijo como, ay, mejor quítate eso, te hacemos 2 colitas y te tomamos fotos. Y yo, no, yo quiero ser rubia. Y mi mamá, bueno, entonces Güey, me tomó qué un montón de fuerte. fotos. Fuertísimo. Me tomó un montón de fotos para recordar hacia el día que quisiste ser rubia de foamy. Y bueno, ese me vino a la mente. Wow. Fuerte. Yo tengo una que es muy concreta, pero bueno, mis fiestas de cumpleaños infantiles eran muy cabronas. Ay. Humildemente. O sea, eran O sea, fui amado. un festival. Ay, Y recuerdo una en Piccolo Mondo, en donde un amigo que se llama Alonso se desmadró la cabeza y recuerdo un hilo de sangre. De que él así de que... Y así, sangre por todos lados. Yo nada más vi, ¿qué es eso? Y ya vi a los papás así... Como que ese es el recuerdo de mi cumpleaños. descalabrado. Sí. Oh, Y no. como de alguien que no se daba cuenta de lo que le estaba pasando, pero era un río de sangre. O sea... ¿Qué es bueno. Piccolo Mundo? Ajá. Es que eres de... Yo tampoco sé qué. ¿No? Ay, es No. que eres de... Es que es de provincia. Yo tampoco sé qué. Es como Recorcholis, pero para niños. Sí. Para niños de kinder. Recorcholis no es Hay para niños. juegos. No, pero para niños chiquitos. Pero Ah, como ok. de esos que Pero te como- trepas inflables y Como super multimega tirolesa. Ah, ok. Ajá, sí, sí, No sí. es de Ándale, maquinitas. exacto. No. Como de estos juegos de. No, es más como de albercas de pelota, tirolesitas. de Yo que te tampoco trepas. sabía, iba a preguntar. Sí, son salones de fiesta. Los foráneos así de. Y yo, es que eres Piccolo de... Va. No, o sea, el único que me viene es de mi último cumpleaños. Ok. Fue mi cumpleaños número 30. Cuenta. Y creo que fue el cumpleaños más especial que he tenido. Ah. Porque yo no suelo organizar absolutamente nada para cumpleaños. Y solo dejo que la vida suceda y que pase lo que tenga que pasar. Pero esta vez quise celebrarme y celebrar con las personas que amo. Y ya ahí fuimos a Chapultepec y estuvimos un buen rato ahí en una partecita muy linda, ¿no? Muy bonita. Y fueron muchas más personas de las que yo pensé que iban a ir. Bueno, también la convocatoria era grande. Era muy grande. Pero bueno, de todas formas fueron muchas personas y me sentí muy amado. Eres. Hubo mucha burbujita, mucho pasto, mucha plática, una que otra gomita. Frisbee mojado, frisbee en el agua, pero lindo, bonito. Sí, es cierto, frisbee. Ay, qué bonito. Muy bien. La siguiente es un recuerdo del primer amor. Chale. Ay, el mío es bien feo. Bueno, es que ya lo tengo. El primer amor real fue de un amiguito en la secundaria, que luego pasó algo muy trágico con él. Pero recuerdo que nació a partir de una mejor amistad. Ay, qué bonito. Y me di cuenta como esta sensación de me gusta mi mejor amigo y luego darme cuenta que era recíproco, pero como no había salido del closet ni él ni yo, era una cosa de muy evidente que los dos gays ahí andaban queriéndose. Pero era muy lindo, me movía a saltarme las clases, me invitaba a tlacoyos, o sea, era una cosa hermosa, de que íbamos por la Amores en escuela CDMX. agarrados así, de la mano, o sea, era muy evidente. Me regaló un candado una vez que se me perdió, nada, en los lockers de la secundaria, y en el suyo puso M, y en el mío puso A como de mejor amigo. Y yo tengo esa imagen como de descubrir los dos candados, como de... Era como cuando te compras los dijecitos. Ajá, de que sí, se se unen. unen. Sí.
Y ese fue como mi primer gran amor. Yo sí tengo uno súper cursi. Va. De mi primer amor igual real. O sea, como no mi primer parejita. Ajá. Que una vez estaba lloviendo, así, tormenta. Y yo estaba en mi casa. Nos íbamos a ver. Y entonces le escribí como, no, pues ya no vengas. Y me dijo, no, sí, ahí voy. Y llegó en bici, empapado. O sea, sí. Y me había escrito un libro. Un capítulo por mes que habíamos estado juntos hasta ese momento. Wow. Aparte, la escena fue romantiquísima, ¿no? O sea, de que llegar en bici con la tormenta, todo empapado, y llega y mi mamá le abre. Mi mamá obviamente se enamoró de él en ese momento. ¿Saben? De que, wow, ¿quién es este chavo? Y pues sí. Después ese libro se perdió. Tristemente, en la ruptura, ya saben. Ay, GPI. Pero sí, GPI, güey. Pero bueno, eso es lo más romántico que alguien ha hecho por mí, yo creo. A ver, yo recuerdo la primera vez que me di cuenta que estaba enamorado. Fue en prepa. Fue con un chico por ahí. Había un pasillo en el que pues mucha gente estaba y era un pasillo al aire libre, ¿no? Y entonces habían jardineras y un barandal y demás, estaba como el edificio. Y había un árbol muy grande, creo que era un pirulo o algo así. Y entonces pues era como de estos árboles que tienen las hojas, o sea, que cuelgan, ¿no? Como tipo sauce. Me encantó que y sepa pirulo. entonces recuerdo que estábamos sentados en la jardinera, como debajo de la sombra. Pues del árbol, en la sombra, y era como un día muy bonito y soleado y así. Y me acuerdo que o sea, estábamos sentados frente a frente y de repente empezó a soplar el viento, empezaron a caer cositas y esta persona, es una cosa muy cursi, pero nada más parpadeó, solo parpadeó. Ay, no. Y recuerdo que, o sea, si acudo a ese recuerdo, todo está en cámara lenta. Oh. Y entonces recuerdo el parpadeo en cámara lenta y dije, madres, ya valí. Aquí fue. ¿Y era recíproco? Y ese fue el momento. Claro, ya era su Pues novio, no ¿no? sé. Ah, ¿no? ¿Era tu No amigo? sucedió nada. no, Solo no te O sea, evolucionó. había mucha tensión ahí. Pero nunca se resolvió. O sea, sí, Ay, qué fuerte. pero... Ay, fue todo un tema. Ok. Terminó muy mal. Muy mal. Y yo terminé muy lastimado. También porque yo era pues muy ingenuo en ese momento. Pero sí, fueron años de sanar. Y sanar. Oh, wow. Bueno, quédate con ese otro recuerdo. Sí. Pero bueno, fue lindo. Ese momento. Darme cuenta. Ajá, sí, Claro. darme cuenta de... Ay, Te estoy amo. enamorado. Ay, Sí. qué bonito. Ahora vamos con recuerdo de un momento donde se hayan sentido muy libres. Yo hace un par de años hice un viaje a Mazunte con mi entonces pareja. Era de noche, bajamos a la playa y de repente volteamos hacia arriba y pues no hay contaminación lumínica de nada. Y entonces se veían las estrellas, pero no solo se veían las estrellas y el cielo despejado, sino que se veía la Vía Láctea. Y fue la primera vez en la vida que la pude ver así con el ojo pelón. A pelo. Y... ¡Ay, Michelle! Está bien bonita la imagen. Perdón, continúa. Horrible. Sigue, no te importa. Sí, va. ¿Esto se evita? No, esta parte no la voy a editar. Esto se corta. Y entonces eso, volteamos y vimos esto. Y nada, me acuerdo que solo se me fue el aire y yo me quedé con la boca abierta y empecé a llorar, pero fue como, wow, qué fuerte que esto está aquí, ¿no? O sea, Sí, claro. Estoy viviendo esto, estoy vivo, puedo hacer lo que sea y puedo ver estas cosas, ¿no? Y soy capaz de presenciar la belleza, sí. Una estaba en un viaje con unas amigues y con mi entonces pareja también de ese momento. Y estábamos como en un tipo bosque, y en una casa que estaba en un bosque, entonces la vista era preciosa. Y nos íbamos a meter a bañar mi pareja y yo, y justo empezó a chispear y había como un laguito. Y entonces decidimos como ir a la lluvia. Pero como estábamos a punto de bañarnos, pues estábamos en cuerpo encuerado. Y no sé, como eso fue un momento para mí precioso, que yo nunca había hecho eso, como bailar desnuda en la lluvia, en el bosque, con la persona que amaba en ese momento. Y creo que fue algo que sí, o sea, los dos sentimos como una libertad máxima de... o sea, una embriaguez de amor. Pero no solo amor como romántico, sino amor a la vida, Ajá, amor a la sí. naturaleza, amor Sí, al sí. momento. Ah, qué bonito. Ese es mi recuerdo.
Es que yo, a diferencia de Chell, y suena horrible y pesimista y nihilista, como que siento que no he vivido un momento así de amo la vida. de que amo la vida, sí, pero como de una plenitud. De que, Libertad, ¿qué es esto? O sea, vale verga todo, soy yo y el mundo y no sé qué tenga que sentir, la verdad. Creo que sobre el escenario y frente a la cámara me han pasado muchas veces. Ah. Siento que sea video, y no por una cosa de romantizar la ficción, pero sí una cosa de entenderme real ahí, porque aparte son procesos en donde idealmente estás muy acompañado. Entonces, compartir esa libertad y entender que la otra persona está ahí también contigo, dices, creo que por ahí puede ser. Y creo que también por eso hago mucha ficción, ¿no? Como porque busco la libertad constantemente. La penúltima de esta parte del mapa es primera obra de teatro que recuerdan haber visto. Que recuerdo haber visto. Ay, no, yo vi una mala. A ver, echa. O sea, no sé si es la primera que vi, pero la que es... recuerdas. Ajá, pero recuerdo haber pensado, ¿esto es teatro? Y... O sea, como que yo siempre he amado el teatro, siempre he estado cerca del teatro, toda la vida crecí ahí. Pero sí, recuerdo una vez que vi una obra que era lo que sentí, y yo no tenía el lenguaje en ese momento, pero era que los actores y las actrices no se estaban tomando en serio esta ficción, que era una ficción muy difícil, era una tragedia, y se trataba de alguien que por un accidente quedaba en silla de ruedas, y como todo lo que afectaba a esta familia, pero esta gente no lo tomaba en serio. Me mandaron a verla, como para hacer una tarea y así. Y sí me acuerdo que eso alejó mucho a la gente del teatro. O sea, yo que amaba el teatro dije, ¿qué es esto? Y sí, no tenía estos lenguajes, no sabía que los actores nos estaban entregando la ficción, ¿sabes? Pero sí decía como, aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué se lo toman tan superficial? ¿Por qué es una mofa? ¿Era una farsa o intentaba? No. Intentaba ser realista. Ok. Intentaba conmoverte, pero ese era el problema. Wow, que no llegaba, que pues, no a llegaba. esos lugares, claro. Y entonces era una falta de respeto a la historia misma, al teatro. O sea, fue muy fuerte. Okay. Yo tengo una que también siento que no es la primera vez que fui al teatro, pero la recuerdo muy bien, que era Vaselina con Angélica Vale. En el antiguo Aldama. Y recuerdo haber pensado, ¿qué es esto? O sea, siento que si ahorita la veo, otra sería mi perspectiva. Pero en ese momento, más que gustarme o no Vaselina, pensé como la capacidad que tenía toda esa gente sobre un escenario de juntarse y hacer algo para que gente de este lado se sentara y lo viera. Como pensar, y de alguna otra manera yo soy parte de eso. Como admirar, admirar mucho a esa gente, pensar, o sea, todos ellos se pusieron de acuerdo para venir y cantar y bailar. Órale, wow. Yo tengo conciencia, así como recuerdos vagos de algún Pinocho o algo así, pero de lo que tengo como eso más certeza que vi y que me impactó muchísimo fue justo un Vaselina o algo así, algo que tiene que ver con musicales. Todo el tiempo hay Vaselina. Ajá, en un hotel en Mazatlán. Ay. Ajá. ¿Y estaba mala? No, increíble. O sea, digo, no me acuerdo cómo estaba y no me acuerdo qué cantaron. Y recuerdo Vaselina porque luego busqué la película, ¿no? Y entonces de ahí me seguí. Pero no me acuerdo, o sea, si fue la historia completa, nada más cantaron las canciones o fue nada más como un showcase o algo así. Pero recuerdo la sensación, ¿no? De que me impactó y de que dije, ¿qué es esto? Esto está muy cabrón, es mágico. Sí, eso recuerdo. Vamos con la última de esta parte y es recuerdo de el momento o los momentos en los que decidieron estudiar actuación. Fue a partir... Es que mira, mi contacto con el teatro fue porque mis papás tuvieron una... yo ya estoy aquí echando de cabeza, pues ni modo. Se separaron y hubo drama, como toda buena familia mexicana. Y entonces mi papá me llevaba mucho al teatro y me llevaba mucho a cursos de verano. Y me llevaba mucho a hacer como a bailar y cantar y esas cosas. Y entonces siento que ahí yo encontré una familia. Y encontré como aquí yo puedo ser. Inconscientemente, y esto lo descubrí hace poco, sabía que al finalizar esos cursos de teatro, mis papás se tenían que juntar a ir a verme. Y entonces yo decía, qué chido
porque de alguna u otra manera ellos se tienen que juntar, me tienen que ver y me van a aplaudir y después vamos a ir a comer y ¿sabes? Eso fue muy chico, entonces para la prepa yo ya sabía que quería ser actor. Entonces pues estaba el CEDART. De hecho iba a entrar a la prepa 5, pero quedé en el CEDART. Y del CEDART pues ya, bueno, del CEDART a la carrera profesional, yo hice examen a la ENAT, nada. Porque ceceaba. ¿A poco? Sí, yo hablaba así. Bueno, todavía a veces. Bueno, relájala, ¿no? Muy cabrón, relájate. No es cierto. No, es que yo siempre usé ¿Sabes? aparatos. Entonces mi lengua se hizo floja. Y entonces yo hablaba así. Entonces cuando yo entré... Lo imagino. Cuando yo entré a la ENAT, pues me dijeron... O sea, al final me dijeron... No, bebé. Pues, porque recuerdo que me hicieron quedarme después de que todos se salieron. Y me hicieron decir Oye, cosas. Y dije, ok. Y dije, ¿por? Y ya me fui y ya no me quedé. Yo, pero... O sea, ¿eso significa que sí me quedé? Tú solo. Me encanta. Ok, va. A ver, yo en secundaria, por ahí, quería ser director de cine. Mi abuelo materno siempre estuvo como muy cercano a las artes y entonces pues muchas cosas le daban mucha curiosidad y tenía muchas cámaras. Y entonces pues crecí con cámaras, ¿no? Cámaras de video y cámaras normales. Y entonces, pues también me daba curiosidad y dije, pues quiero ser director de cine, porque además leía y me imaginaba todo muy visualmente en la cabeza. Y entonces ya en prepa, mi lógica fue, bueno, a ver, si quiero dirigir, pues primero tengo que saber actuar. Y entonces me metí a un taller de actuación y ya de ahí no me soltó. Y estudié otra carrera en la Anáhuac, pero me la pasé terrible. Muy mal. Mal, pésimo. Y además, toda la gente con la que convivía, o sea, de la carrera, eran muy nefastos, ¿no? Era gente muy deleznable. Y en la Anáhuac, pues, está la carrera de actuación. Y entonces empecé a convivir con mi propia generación, pero los que estaban estudiando actuación. Y ahí me sentía... pues en casa, sí. Y entonces, en algún momento, como... Estudié 4 semestres en la Anáhuac. Y desde el primero dije, es que allá es... O sea, tiene que ser allá. Y entonces mis papás eran como de, a ver, apenas va el primer semestre. Claro. Pues son Termina materias... tu carrera de verdad. Ajá, sí, deja que avance la carrera. Y también justo por el miedo de... Pues, ¿cómo vas a vivir del arte, ¿no? Del teatro. Pues no aguanté, me terminaron dando baja académica porque pues ya no quería, ya no estaba ahí, mi lugar no era ese. Y pues por cosas de la vida, pues terminé en Casa Azul. Bueno, yo desde pequeña estuve en talleres de teatro y mi escuela era muy artística y teníamos talleres de todo tipo. Y luego fui creciendo y sí, mis papás trabajaban mucho, entonces nos metían a mi hermano y a mí en talleres de todo después de la escuela y nos metieron de verdad talleres de todo para que experimentáramos qué nos gustara. O sea, desde como ciencia y matemáticas hasta deportes y artes y todo. Y yo el único que nunca dejé fue el teatro. Pero yo no pensé que se podía estudiar teatro ni podía estudiar para ser actriz. Pensaba que quien era actriz era su destino, ¿sabes? Como que, claro, quien hizo eso como que nació para eso en la vida y la gente normal... estudiamos y hacemos otras cosas. Y esto es un hobby. Y como que siempre tuve eso muy implementado y entonces crecí amando el teatro pero sin pensar que eso iba a ser mi vida. Y cuando salí de la prepa, mis papás no me dejaron meterme a la universidad porque me veían muy indecisa en las carreras y no querían que me metiera y abandonara. Y entonces me dijeron como, te puedes tomar el tiempo que necesites, pero tienes que trabajar. Y yo trabajé en 2 proyectos distintos en donde viajé a comunidades mexicanas a dar clases. En ambos proyectos eran cosas similares. Y en el segundo proyecto era como un intercambio de conocimientos, de que íbamos a un lugar y nos enseñaban lo que sabían y a cambio les enseñábamos lo que nosotros sabíamos. Y entonces yo daba clases como de poesía y de dibujo y a cambio me enseñaron a sembrar y a como tener una granja y cosas así. No una granja, pero... pues animales. Como, sí, o sea, sí. Y
tenía una alumna que yo le estaba enseñando historia y yo pues implementaba muchas cosas feministas, ¿no? Que era prohibido hablar de política, pero porque no, para no generar conflictos, pero pues claro que bajita la mano yo le decía, tú puedes hacer lo que quieras, o sea, tú tienes derecho a estudiar y a leer igual que tu esposo, ¿sabes? Como que yo era muy así. Y un día, un poco que me pasé en mi discurso político, y ella, enojada, me dijo como, ¿tú qué me estás diciendo de seguir mis sueños si tú eres una actriz que no actúa? Y, o sea, yo me quedé, ¿qué? Y aparte, yo no me había dado cuenta ni siquiera que yo hablaba de actuar, ¿sabes? O sea, eso fue como, ¿de qué me estás hablando? Pero ella lo intuía por algo. Claro, o sea, seguramente yo ya lo había platicado y yo no me había dado cuenta, o sea, sí, yo no era consciente. Y ella me lo dijo, para mí fue impactante. Continuamos la clase y ella y yo somos amiguísimas, o sea, ella me encanta, me salvó la vida. Pero justo teníamos un teléfono para las 50 personas que vivíamos juntas y no había internet, pero lo podías pedir. Y ese día le marqué a mi mamá. Yo para esto le marcaba a mis papás cada cierto tiempo y les decía, no sé, administración. Y me decían, no. O sea, porque no me creían y no querían que desperdiciara ese tiempo. Y entonces ese día pedí el teléfono, le marqué a mis papás y les dije, actuación. Y me acuerdo también del silencio. Y después me dijeron, te creo. Ay, bueno, tus papás, increíbles también ellos. Claro, Wow. o sea, bueno, también soy la segunda hija, mi hermano es músico, mi papá fue músico, pero mi papá renunció al sueño de la música como para tener una carrera de verdad, entre comillas, ¿no? Y entonces siento que conmigo ya era más... Aparte yo siempre fui muy, no sé, pues como soy, entonces para ellos era como... Había más apertura. Ajá, Sí, como sí. necesitamos que ella de verdad sea lo que tiene que ser, si no le va a ir muy mal en la vida, o sea... Y sí, Pues qué entonces chivos. ya regresando a la Ciudad de México me puse a investigar de dónde puedo estudiar actuación y ya estuvo. Wow. Ok, wow. Y lo que decíamos fuera, antes de empezar a grabar, fuera del aire, era que justo coinciden en que los tres estudiaron en Casa Azul y los tres estudiaron también en el Conservatorio de Actuación, en el Ajá, programa de sí. perfeccionamiento Correcto. actoral en diferentes generaciones. Pero justo, gracias por sus historias, ¿eh? Digo, ya cerramos esta parte y ya vamos a entrar ahora sí a Quiero vivirlo todo, esta obra que Rodrigo escribe y dirige y que ustedes tres son parte del elenco. También les acompaña en el elenco Fabiola, Fabi Villalpando, Juan Carlos Reina, Mario González Solís, que su personaje lo va a sustituir, por así decirlo, Karen Gooding a partir del 12 12 de mayo. Ajá, exacto. 12 de mayo, así es. Y bueno, Reynolds Robledo, que está ahí en la producción ejecutiva, y están los martes a las 8 en el Teatro La Capilla hasta el 9 de junio, ¿cierto? Sí. Exacto. Perfecto. Correcto. Y la pregunta que nadie les ha hecho es seguramente, ¿de qué va? Quiero vivirlo todo. ¿De qué se trata? A ver, sinopsis así Sí. muy generalísima. Son estos tres chicos, dos chicos y una chica, Muriel, Ángel y Sebastián, que huyen de su pueblo de violencias intrafamiliares, so pretexto de cumplir sus sueños a la Ciudad de México, ¿no? Así, como el Borras, huyen. Y llegan a la Ciudad de México solo para darse cuenta, pues, que está más perro, ¿verdad? La cosa. Y realmente es una obra que va de ver el viaje de estos chicos, descubriendo que lo que quieren hacer no es necesariamente lo que necesitan descubrir. Muy bien. Algo que me llama mucho la atención de esta historia y de este proyecto en general es, justo lo decía en la intro, ¿no? O sea, esta generación de actores que muchos son egresados y que les sigo la pista del conservatorio y que vienen también de diferentes escuelas. Y se me hace muy interesante porque forman sus compañías, forman sus grupos, forman sus tribus. Y comúnmente muchos toman otros textos, toman textos que a lo mejor ya existen, clásicos, los adaptan, pero en este caso me hace muy interesante que sea un texto original, que sea un texto que está en el contexto mexicano, aunque no se especifica, según yo no se especifica el pueblo como tal, pero sí puedes sentir ese pueblo y puede ser un pueblo del norte o del centro o del sur, aunque yo me lo imagino más del centro, no sé por qué. Yo también. Igual, Yo sí, también, sí. yo me lo imagino muy Sí, como lo del hemos centro. hablado, Sí. sí. Entonces hay como ciertos elementos, habla de la Ciudad de México, ¿no? Las jacarandas. Se me hace muy interesante. Entonces, esta pregunta va para ti, Rodrigo. ¿Cómo nace o cuáles son las semillas de esta historia? Oh, fuerte. Bueno, nace a partir de la pandemia. Muy honestamente, nace a partir de un capricho, que era como el de muchos durante la pandemia, pues quiero trabajar, güey. O sea, quiero generar. Este proyecto lo iba a hacer con uno de mis mejores amigos que de hecho iba a ser Ángel, y luego por azares del destino, porque esta obra ha dado un buen de vueltas para lograr concebirse, pues él ya no pudo estar.
Pero empezamos a bajar desde la total ignorancia. O sea, desde el... Yo he abordado textos. Esto es lo que me hace lógica cuando leo y estructuro textos. Y me anclé a la propia historia, como que fue muy natural el proceso de decir, pues no puedo hablar de otra cosa que no sea lo que yo he entendido o he visto o escuchado. Y que es a partir de una amiga que yo tuve que sufre un abuso en su casa y ella, pues sí, asesina a su abusador. Pero bueno, las consecuencias que esa historia tuvo fueron que ella termina en la cárcel, como esta sensación, lo que conocemos de la realidad mexicana, ¿no? Tan injusta que es. A la par que eso sucedía, pues yo empezaba a darme cuenta alrededor de ciertas cosas que notaba con un amiguito y de mi orientación sexual. Y sobre todo veía cómo es que la gente alrededor mío reaccionaba a ello o reaccionaba a otras personas que hacían eso, que salían del closet, etcétera, etcétera. Quiero vivirlo todo. Ha pasado por tantos drafts, por tantas versiones, quiero decir. Pero con la que más sentíamos, que ya sentía pues, y que luego abrí a este grupo de actuantes, a Reynolds, que tan generosamente se treparon al barco, que ya estaba amarrada, era aquella en donde me gusta pensar que quiero vivirlo todo, va sobre la esperanza. Es muy joven, es un texto que siento que, pues sí, porque pues, tengo la edad que tengo, ¿no? Siento que es un texto muy de mi generación que habla desde ese lugar y no pretende hacerlo desde otro lado. Me interesaba mucho que fuera un texto mexicano, porque me encanta que se aborden textos clásicos, las grandes obras norteamericanas, europeas, anglosajonas traducidas, etcétera, ¿no? Yo mismo hemos hecho esos textos. Increíbles, grandes materiales. Pero se nos olvida, creo que a veces, un pequeño detalle, que esos grandes textos fueron los grandes textos por donde fueron. Shakespeare es ese que sí, nos habla a todos, es universal Shakespeare, por ejemplo, y yo amo Shakespeare. Pero el contexto en el que lo abordaba, la gente entendía algo ahí, porque, está metaforizando esto que nos está pasando, ¿no? Y creo que en México, yo aplaudo cuando se hacen cosas mexas para mexas. Eso para mí era importantísimo, que cuando la gente fuera a ver esta obra, cuando la vaya a ver, sienta, sí, eso no está lejano. Que no haya unos 3-4 minutos de, a ver, pero este es Michigan en 1924, vale. ¿Sabes? Como, y por más que yo te ponga proyecciones de cómo era Michigan en 1924, pues dices, no, güey, yo quiero escuchar a gente que diga... No sé, que diga ahora y pues qué pedo, güey, ¿sabes? Esas cosas. Y que no me salte porque la traducción quiso apostar por una tropicalización. Y entonces, no. Claro. Todo eso está ahí. Mi bagaje, todo este pasado que te cuento. Y aparte, creo que es lo que nos da la dramaturgia, esa posibilidad nos da de ficcionar los caminos de nuestros personajes hacia cómo se nos pegue la gana. Y creo que para mí era muy importante hacernos ver, sobre todo que estas 3 posibilidades de caminos en 3 destinos y andares jóvenes diferentes, tienen 3 formas diferentes de concluir si es que no los escuchamos a tiempo. Para mí era muy importante llenar estos caminos de fe y esperanza, porque a pesar de que la obra, nuestros personajes pasan por cosas pues bastante duras, realistas y muy contemporáneas, para bien y para mal, son güeyes que nunca se abandonan. Nunca dicen, ya valió verga, ya, aquí me quedo. No, y siento que eso es muy mexicano. Incluso las familias mexicanas, como que hace poco vi, no sé si vieron, esta película, no es The Worst President in the World, es... Sentimental Value. Sentimental Value. Y dije, wow. Valor sentimental. Valor sentimental. Y dije, wow, es una gran peli. Pero justo yo veía estas familias y estas personalidades que era un poquito en donde yo decía, a pesar de que me encanta cómo aborda todo, hay una sensación de esa realidad en donde a mí como mexicano no se me enseñó irme a botar a mi cama y
sufrir la cosa, a pesar de ser esa gran actriz y tener tanto proyecto y decir, ¿sabes? Como que a mí se me enseñó, no, mijita, chambele, Échale ganas. vámonos. No, aquí no me llore, o sea, papá, me rompieron el corazón. Ah, ¿y luego qué hago? O sea, papá, digo, cosas muy fuertes que nos pasan, se murió tal, mataron a tal, se suicidó tal, abusaron de tal. Ay, pues, ni modo, ¿no? Pues esperemos que a ti no te toque, aprende a defender. La vida sigue y vámonos. Lo que se les dice a las mujeres, por Dios, lo que se le dice a una persona LGBT cuando va a la calle. Ay, lo mataron, pues sí, pues por... ¿Sabes? Entonces, para mí era muy importante tener mucha esperanza en un universo donde muchos de nosotros jóvenes la hemos perdido. Y siento que la única manera, o no la única, pero una de las mejores maneras, aparte de ir a verlo en ficción, en teatro, es encontrarte con un texto que te pone la realidad de frente, pero luego dice, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo te mueve esto? Sí, no, y creo que es muy curioso porque yo tengo que confesar que hasta la segunda vez que la vi, pude ver la esperanza. Porque a mí la primera vez se me hizo muy abrumador. O sea, porque puedo entender, y ahorita que te escucho puedo entender, porque al final de cuentas estás hablando de la esperanza, pero lo que haces es que hablas a través de la desesperanza. Entonces, o yo por lo menos digo, ok, está tratando la desesperanza, pero hay ese brillo, eso que dices. O sea, los personajes todo el tiempo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. O sea, todos los personajes están repitiendo eso y hay algo en ellos, hay un cierto brillo a pesar de todo lo que está mal en el momento. Sí. ¿No? O sea, y a mí algo que se me hace muy interesante es la forma, y eso sí pasó la primera vez que la vi, me gustaba mucho cómo están dialogadas algunas escenas, o sea, los diálogos, lo que dicen los personajes, pero sobre todo cómo se construye la relación entre ellos tres. Esta especie de amistad como triángulo, como desde una perspectiva más contemporánea, pero a la vez con estas cosas que tienen que ver muy con lo mexicano y con lo conservador, pero a la vez con estas contradicciones que tiene tu personaje, que tiene un montón de contradicciones muy interesantes, el personaje de Ángel. Y cómo convives, en el caso de tú, Michelle, con Muriel, con un dolor y con la mamá que le habla, pero también con el presente y con estos momentos cuando se encuentra con sus amigos y como que, bueno, pero aquí vamos y te traje esto y, ay, gracias por esto. O sea, como que hay algo muy interesante en la construcción de las relaciones de los personajes. A mí se me hizo muy interesante. 2 preguntas. Ustedes dos, Michi y Andrés, ¿cómo se integran ustedes al proyecto? En ese proceso, ¿qué tanto ustedes como actores y los demás actores le metieron un poquito de mano? ¿Y cómo abordan también tú puedes contestar, cómo abordan esta idea de construir las relaciones entre esos personajes y que les creas? Porque algo que se me hace muy interesante es la verdad que hay en estos 3 personajes específicamente. A mí, Ro me invita a leer la obra como un año antes, año y medio antes de que empezáramos el proceso ya de ensayos. Y pues era una obra muy distinta a lo que terminó siendo lo que ya montamos. O sea, sí se notó que hubo varios tratamientos pues que le fue haciendo. Pues pasaban muchas cosas, algunas cosas no terminaban de entenderse, mucha tragedia también, ¿no? Sí, es muy trágico. Es una tragedia. Y luego... Es una comedia, ¿cómo? Está cagadísima. Es una chick flick. Y entonces ya fue que tiempo después me invita otra vez a leerla una vez más, pero ya en casa de Reynolds o de Fabi, creo que de Reynolds. De Reynolds. Y pues ya estábamos Fabi, Mario. No es cierto, Mario todavía no estaba en ese momento. Ah, sí, es cierto, Mario. Fabi, Mitch, Ro y yo. Porque no existía el guía. Exacto. Eran acotaciones nada más. Exacto, claro. Sí. Y ya fue que la leímos como ya era algo mucho más cercano a lo que está hoy en escena. Y pues así es como nos subimos al barco, ¿no? Bueno, como yo me subí al barco. Y cómo pues traemos un poco de verdad a la escena, pues creo que desde mí es permitiendo que todo lo que hace Ángel y todas estas decisiones, actitudes y cosas que se contraponen la una con la otra y son eso, contradicciones, pues vengan desde mis propias contradicciones y desde mi propia violencia, que me cuesta muchísimo trabajo pues contactar con ella, pero y me costó trabajo también en
en el proceso de ensayos, pues dejar que estuviera, pero pues al final es mío, ¿no? Existe y está dentro de mí y sale, ¿no? De repente. Entonces, pues creo que es mucho trabajo de permitir y como de bajar las barreras y dejar que esté la cosa. Y ser muy honesto conmigo, ¿no? Y también como compasivo con esa parte violenta y dudosa y que no entiende cómo decir las cosas y que se traba y que se queda como un poco en la inacción, pero a la vez pues, tiene que seguir. Así. Bueno, yo llegué al proyecto, a mí Ro me invitó a una lectura de otra obra que él escribió, que es El Sol Azul. Y la leímos y después de eso me invitó a ser parte de Quiero Vivirlo Todo, por lo que fue una especie de casting, ¿no? Sí. Me hizo un casting sin decírmelo, o sea, leyendo otro texto. Y bueno, a partir de eso me invitó a formar parte de este precioso proyecto que es Quiero Vivirlo Todo. Y bueno, pues sí, mi primera vez fue cuando nos juntamos a leerla, que me impactó. A mí, la verdad, me dio mucho miedo este texto, porque Muriel es un personaje muy complejo que requiere de mucha sensibilidad para abordarlo. Y bueno, mi primer lectura en donde justo veo esto que habla con su mamá y todo, pues creo que mi primera reacción no sabía cómo tomarlo, no sabía como actriz cómo abordarlo. Y mi proceso al respecto fue en los ensayos. Mi primer ensayo fue hacer esa escena en donde ella habla con su mamá, que es una escena en donde Muriel está en un momento pues depresivo y está hablando con su mamá. Es una escena muy fuerte, es una escena muy difícil y ese fue mi primer ensayo. Y, o sea, no tuve un calentamiento previo. Sí. De que no fue primero vamos en donde se conocen estos chavos o cualquier cosa delicada. No fue caminando por el espacio. Sí. Aquí llegué, hola, buenas tardes. Estamos ensayando porque ellos empezaron a ensayar antes. Y yo llegué, vi su escena y luego me dijeron, bueno, vamos contigo, Che. Y yo, claro, ¿qué hago? Bueno, vas a hablar con tu mamá. Y yo, ok. Y pues sí, lo que sentí fue miedo, la verdad. O sea, antes que cualquier cosa dije, no manches, ¿cómo me trepo a este caballo y que no se arrepientan de haberme contratado? Y creo que la gran fortuna de esto es que yo ya conocía a todo el mundo. Creo que todavía no éramos tan unidos, excepto Roy y yo, que ya teníamos un bagaje emocional. Y creo que eso a mí me ayudó muchísimo. Bueno, no lo creo, lo sé. Me ayudó muchísimo a entrar en un espacio de confianza desde el inicio, en donde yo estaba intentando explorar cosas. Y Ro, que ya me había dirigido por El Sol Azul, y justo él sabe como qué botones tocarme a mí en específico, y los botones que toca siempre son como confía en que esto está y que estás aquí por algo. Y bueno, me permitió explorarlo y me acuerdo de haberle dicho, es que esto es una pesadilla. O sea, la mente de Muriel es una pesadilla. Y me dijo, habítala. Y yo, bueno. Y entonces eso me rompió por completo como el corazón, la mente, todo, pero creo que a partir de ahí fue más fácil meterme a esa pesadilla, claro, la oscuridad también puede ser bella, en un aspecto artístico, bueno, también en la vida. Y sí, creo que como fuimos abordando a Muriel, pues Ro siempre me dio una libertad de explorar y él me iba diciendo que sí, que no. Y sí, pues sí, para mí solo fue como o todo o esto no va a funcionar. O sea, o me voy hasta allá o es imposible sostenerlo. Y ya, pues solo fue ir afinando detalles. Todavía, ¿no? Todavía, justo ahorita les decía que esta segunda temporada para mí sigue siendo una exploración. De que no todos los días estoy igual, claramente. No todos los días quiero hablar con mi mamá igual. No siento que ella siempre es igual. Y entonces estoy en esta exploración de cómo se aborda este personaje desde la realidad de cada día. Claro. En cada función. En cada función. Hoy te dijiste algo que tiene que ver mencionaste la palabra sensibilidad. Como requiere sensibilidad, Muriel, pero siento que es una obra. Yo la función pasada la pude volver a ver por segunda vez. La pude volver a ver. Y pensaba en
pues que se tocan temas muy fuertes. O sea, habla de la violencia, habla de la salud mental, habla del trabajo sexual, o sea, habla de la violencia de la Ciudad de México, la violencia familiar, del abuso, de diferentes temas. Y mi pregunta tiene que ver en cómo fue el tratamiento de estos temas y estas realidades. O sea, tú dijiste, esto existe, ¿no? O sea, muchas de las cosas tú las veías en tus amigos, en la gente de alrededor. ¿Cómo abordar ya en ficción estos temas a nivel texto y más que nada a nivel dirección y a nivel como equipo? O sea, ¿qué tanto como el equipo es consciente de, estamos hablando de estas cosas que a lo mejor le pasaron a tal, a fulana de tal, a tal amigo, a tal pariente, a tal, y no solo a los tuyos, sino a lo mejor también resonó con tu mismo equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto? Es curioso porque siento que como mexicanos que somos en el equipo, pues no nos es ajeno. Nada de eso. O sea, hablar de una violación, hablar de un asesinato, violencias intrafamiliares, homofobia. Creo que suena más pesado hablarlo que conocerlo. O sea, es tan cercano a nosotros. Sí. Y pues no que quiera ahondar en la onda de la generación, pero pues a cada rato lo vemos. Uh-huh. O sea, abres TikTok, ¿qué es eso? TikTok. Ella y luego ya hace videos de eso. Cuando, ¿por qué tendría que yo ver un video hecho por ella y de cómo matan a alguien? Es tan familiar que más bien el proceso que tuvimos fue de extrema empatía. Me tomo la libertad de hablar por todas en el equipo, pero es una obra que nos ha obligado a no soltarnos. Porque entrar a ese trip es entrarle. Y como dijo Chel, o sea, si no le entras no sucede la cosa. Incluso desde la irrealidad no real que vive Muriel, que pareciera ser que está como en una cosa no real, como en otro plano. No, está muy bien, está muy bajado esa realidad. Es parte del universo de Quiero Vivirlo Todo. El final, ¿no? Que pareciera, ¿qué es esto? Acaba de pasar, ¿qué no acaba de pasar? Como la ruptura tan constante que tenemos como mexicanos de querer salirnos de nuestra realidad es tan cercana a nosotros que hablar de esos temas y abordarlos más bien no fue lo complejo realmente es sostenernos en ese viaje y saber que porque tú vas yo voy y porque todos están hasta allá yo tengo que estar hasta allá, porque con que una pieza no esté en una obra donde somos, ¿qué? 6 actuantes, con 6 sillas, pues no sucede la obra. El motivo del porqué de esas 6 sillas, y Alan, el iluminador y escenógrafo, no me dejará mentir, es porque necesitamos que las voces de nuestros personajes resuenen en esa misma pasarela, que por eso también transformamos la capilla en esa pasarela, para que yo, actor, personaje, estando al lado de ti, espectador, no haya esta especie de inconsciente división de tú apuesta por ver y yo te cuento todo. Y no, es más bien, véanse, hay una cosa de, porque a mí me pasa, a ti te pasa y tú estás viendo cómo le está pasando a él. Invariablemente puedes ver cómo el otro está chillando o cómo el otro se caga de la risa en un momento incomodísimo, es porque, y hay juicio, pero también hay acompañamiento real, como a todos nos pasa. Entender que a ti hay momentos muy fuertes luego en las funciones en donde uno esperaría, no, espérate, aquí el momento es muy serio, qué pedo, pero la gente está cagando de risa y es su forma de decir, sí, esto no nos pasa, ¿verdad? Esto no es real. Y eso es lindo y fuerte de ver, y más cuando tienes, yo lo siento, no sé ustedes, que entra la gente y ya estamos nosotros en el escenario, y que la gente nos ve en nuestros trips, y a veces yo siento que la gente está como de, puta madre, que voy a ver. Claro, porque esta ya está llorando. Sí. O gente muy descarada, que yo amo eso, que por ejemplo, a mí en las primeras funciones se me acercaba la gente. Ay, se tomaba fotos así de que, hola, ¿en serio? Wow. Y yo, bueno, pues no hay pedo, hola. O sea, como que esa realidad forma a la última función. En plena obra, un señor le pidió a Mario ir al baño. Yo lo vi. O sea, fue de que, pues, ve al baño si quieres, güey, o sea. Sí. Pero creo que la obra permite esa vida, en donde
no hay una verticalidad. Tú y yo estamos aquí, Ujú. a la par. Sí, sí. Y eso traerá sus pros y sus contras, pues, Claro. pero pues eso sería importante. Para ir cerrando, vamos con una dinámica, ir cambiando un poco el mood, que yo le llamo las preguntas chilangas y dramáticas, al más puro estilo de quiero vivirlo todo. ¡Ay! Vamos con las preguntas, son de respuesta corta Me encantó. y los tres responden en el orden que Va, quieran, va. pero tratemos de ser breves. ¿va? Va. Lo que más te gusta de la Ciudad de México. Que hay todo. Ujú, la diversidad. El movimiento. Lo que menos te gusta o te desespera de la Ciudad de México. El tráfico. La contaminación. El tráfico y la contaminación. Una canción que te dé ánimos y que de alguna manera te dice todo va a estar bien. Ay, Julieta Venegas. La que sea. Soy también. Electric Indigo de The Paper Kites. Oh my God. Ay, yo no sé. ¿Cómo va? Espérame en el cielo, corazón. De los Panchos, obvio. Esa está linda. ¿No? Algún bolero de los Seguro ya lo escucharon. Seguro. Va. Algo que harían en su cumpleaños ideal. Viajar siempre. Y viajar con la mejor compañía. Sí. De que todos pudiéramos Sentir viajar. amor. Ujú, sí, acampar. Una manera en la que tú demuestras que quieres a alguien. O sea, cómo demuestran cariño. Yo apapachos toda la vida. Soy muy tocar. Ujú. Y decir también. Sí, yo escuchar y tomar fotos. Yo convocando. Como, por ejemplo, muy cursi, perdón. Y sé que era una respuesta rápida, perdón. Como esto fue un acto brutal de amor para esta gente. O sea, yo lo sé. Un golpe de realidad que han tenido acerca de la actuación o del teatro. Va a sonar cliché, pero por algo es cliché. Y como que siempre te lo dice tu familia cuando vas a estudiar actuación, así. Pero sí hay gente que quiere abusarte. Y que justo creo que las nuevas generaciones estamos tratando de romper eso a la verga. Como deshacernos de los viejos rabo verdes ahí raros. Y están en todos lados, ¿eh? Productores, representantes, directores, maestros. Bueno, ya. No, pero está muy bien que lo digas, ¿eh? Es importante. A mí un golpe de realidad de la actuación fue cuando me di cuenta que no se trataba de mí. O sea, sí. Sí. Pues que el talento no es suficiente. Que el talento no es suficiente, que a veces incluso el trabajo no es suficiente y que muchas veces es simplemente suerte. Sí. Y estar en el momento Y correcto. contactos. Sí, y hacer amigos y tener amigos Sí. que te jalen y que sepan cómo trabajas y ya. Ok, va. ¿Qué significa para ustedes vivirlo todo? Uy, yo tuve una etapa de vivirlo todo que dije ya no más, gracias. Pero sí significa para Rodrigo ahorita vivirlo todo significa estar presente. ¿Qué vas a estar? Ponte ahí, güey. O sea, te van a romper el corazón, que te rompan el corazón. Le vas a chillar, chíllale. Y ya, si vas a amar, ama. Si vas a tener amigos, vas. Como nada a medias tintas. Ay, sí. Y siento que actualmente eso está como... No, espérate. ¿Qué? ¿No? Bueno, a mi generación Sí, como ir con más cuidado, ¿no? nos da mucho miedo eso. Qué buena la tibieza, Di. ¿Verdad? Sí. Para mí vivirlo todo es entregarse a la vida, a la situación que estés viviendo, a la emoción que estés viviendo, a que si no te gusta te puedes cambiar de lugar, a eso, pero entregarte. Ujú. Permitir que estén las sensaciones, buenas o malas, sobre todo las malas, ¿no? Que son las que queremos Evitar. pues quitarnos, evitar, pero pues al final vienen de nosotros y están por algo y son nuestras. Sí, y entonces asumirlo todo. Muy bien. Cerramos esta parte. ¿Qué les ha dejado a ustedes esta obra? ¿Qué les está dejando como actuantes, como personas, como seres humanos? Cada uno me gustaría su respuesta. Pues a mí me ha dejado, de entrada, un entrenamiento bastante cabrón. O sea, hacer la obra y además hacerla cada semana, además de todo el proceso de ensayo que nos echamos, es un entrenamiento actoral interesante. Y, o sea, un gimnasio actoral. Me ha dejado relaciones profundas, cariñosas y amorosas con todo el equipo, que agradezco muchísimo.
Y también me ha dejado el comenzar a saberme y a sentirme parte de la maquinaria del teatro de la ciudad. A mí, uy, me ha dejado mucho, me está dejando mucho. Creo que como actriz me está permitiendo explorar mi actoralidad en muchos aspectos. Me ha dado confianza en mí y curiosidad también, de que siempre quiero ver qué más, no quedarme en lo que sucedió o no sucedió, quiero ver qué más. Y sí, confianza en esto que yo sentía que la actuación era tienes que hacer todo un ritual antes de, y creo que ahora entiendo que he trabajado lo suficiente para entender que estoy en ese lugar y que puedo partir de cómo estoy ya. Que eso para mí es muy importante. Como persona, persona y artista, me ha dejado mucha curiosidad sí, en escuchar historias, lo platicamos mucho Ru y yo, de sí, cómo nos mueve mucho poner teatro mexicano en México. Y eso me conmueve profundamente. Creo que como persona he conectado con muchas personas a partir de esto. Y bueno, y las relaciones, claramente profundizamos. O sea, entrar en este viaje no es fácil y ser tan afortunada para poder entrar con gente que entra al nivel que tú y que te jala y tener esa confianza y ese amor, creo que es algo que espero yo sea inquebrantable. Y entonces sí, me deja muchísimo. Es la primera vez que dirijo una obra. El proceso de cuando yo los convoco y les digo cómo es que yo en mi utopía quería que hiciéramos esta cosa, un valor fundamental para esto era la horizontalidad, siempre, que creo que sí nos podemos actar que fue una obra hecha con pedazos de todas ahí, puestos al asador, que no hubo una figura dominante que dijera, claro, hay que tomar decisiones, sí, claro que hay que descartar, sí, y claro que hay un alguien, en este caso yo, que un poquito lleva la batuta, quizás ilumina cierto pedazo del caminito, pero que todas vamos andando a la par, ¿no? A la par. Y que si una no anda, desandamos tantito. Y si una ya quiere trotar, bueno, pues hay que trotarle, güey. Desandamos, me encanta. Y siento que corroboré con este proceso que sí se puede generar en colectivo. Para mí es muy importante que aprendamos eso en los procesos, porque a ver, aquí los tres ya hemos estado en otros procesos y podemos decir que pues la verticalidad sigue. A veces más amistosa y empática que otras, a veces muy autoritaria, pero creo que esta horizontalidad y esta colectividad no se hace nada más desde pues todos somos directores y todos, sino es un acto de honestidad brutal, en donde dices, yo te tengo tanto la confianza que puedo ver en ti esto que puedes seguir trabajando, güey. Y desde la total empatía y desde el total amor que te tengo. Siento que la obra, tan trágica cual es, que yo sigo insistiendo que es una comedia, pero ay, bueno. ¿Qué? Y nos impulsaba. Ándale, pues. Nos impulsaba a ser en extremo amorosos y empáticos. Claro. Es que siento que esta obra, si fuera un proceso tortuoso, no saldría. No saldría. Horrible. Verías actuantes, a ver, siempre se los he dicho. Esto sería una telenovela. Quiero vivirlo todo, puede ser una telenovela. Sí, puede serlo, porque sí, el chisme se va hacia esos lugares totalmente. Sí. Oye, ¿tú qué te pasa? Y ajá. La loca, el gay que le puso el cuerno a no sé qué. ¿Sabes? Como que piensas que... Sí, todo lo que sucede es muy de telenovelas. ¿Verdad? Ahora, vivimos en una telenovela todo el tiempo. Claro, totalmente. El mexicano vive en el melodrama, eso es cierto. Y lo buscamos, o sea, lo mamamos desde que nacimos. Nos ponen Televisa y ya está. Bueno, X. Me llevo eso. Sí se puede generar desde la colectividad. Porque aparte, hablo de los actuantes, pero... Eric George, Alan Sanz en el vestuario, Alan Sanz en la iluminación y escenografía, Reynolds Robledo, no manches. En producción. En producción, Carlos Osaya, que todas las funciones nos acompaña en cabina, que es más, Jorge en la música, todos, eso me llevo del proceso. Sí, claro, la ficción, sí, claro, el reto actoral, sí, claro, las amistades que las sigo fortaleciendo
y cada vez compruebo que, puta, los amo, los adoro y los admiro. Pero saberme parte de un proceso en donde nadie tiene miedo a proponer, nadie tiene miedo a hablar, nadie tiene miedo a decir, oye, es que me dijiste esto de esta manera y me dolió mi corazoncito. Ay, no, perdón, era por tal. No te preocupes, yo sé que no es personal, te agarré en tus 5 minutos. Ah, sí, tal. Y no hay una cosa de, oye, ¿escuchaste lo que le dijo Chela Andy? Que no sé qué cosa. Y no, había una cosa de, pues sí, güey, o sea, hoy no. Hoy la función estuvo rara. Hoy el ensayo, verga, pues sí me siento horrible porque pues siento que no te di nada. No, a ver, relajemos el ano, pasó esto, pasó aquello y ya. Y siempre, para mí era muy importante como hacerles saber que estamos haciendo teatro y ya. O sea, no, pero eso es muy importante. Güey, como de estamos... Que no se acaba el mundo. Claro. De que no sí, ya, operando un mal un ensayo. cerebro. Y luego, ajá, güey, no estás dando, o sea... Sí. Güey, claro, va a haber gente que te va a escuchar y esas palabras son muy importantes, pero y ya, relajémonos. O sea, al menos en este proceso, nadie te está pidiendo nada, nadie tiene que nada. Ni siquiera de que, ay, aquí lloras, nada. Exacto. No. Sí. Y ya. En resumen, para la gente que no la ha visto, y con esto cerramos, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver Quiero Vivirlo Todo? La gente que no la ha visto, ¿con qué se va a encontrar? Yo creo que con una historia muy fuerte, ¿eh? Si bien no han vivido lo que estos personajes viven, creo que es muy identificable muchas situaciones. Y si no la han vivido ustedes, probablemente alguien. Creo que es una historia que resuena en el tuétano de la persona mexicana promedio. Y para mí eso es muy lindo. Siempre el arte cuando refleja la realidad y la realidad refleja el arte como... Es un sentido de compañía, de resistencia colectiva. Sí, que a pesar de que seguramente van a encontrar el cruce de caminos donde tienes que decidir si seguir por tus sueños o ser un adulto responsable y poder mantenerte a ti mismo. No, A pesar de eso, lloremos todos. si sigues, hay algo más allá. Hay esperanza. O sea, de que sí hay algo más allá de esa tragedia aparente. Sí. Para mí es muy importante que la gente salga hablando con sus familiares y sus amigos. No, la cantidad de gente que nos ha dicho cosas. De que a mí me pasó tal, a mí... Ay, no. Chicos que han intentado cosas. Chicas que les ha pasado cosas. Y recibir eso es... No sé. Pero me gusta que lo dicen buscando hacer algo al respecto. Claro. Que te lleva como a pensarlo para accionar, ¿no? Claro. O sea, genera una reflexión, que esa reflexión no se queda en algo interior, sino es como de, ok, Claro, me despertó esto, ¿qué hago con esto? Exacto. Claro. Sí, Exacto. es introspección. A mí alguien me dijo, no, espero que no sea un spoiler, pero alguien me dijo como que ya había visto la obra varias veces y la última vez que la vio me dijo, es que yo siempre he querido mucho a Muriel y ya entendí que es porque me identifico con ella en muchas partes y quiero ser la Muriel que apuesta por ella. O sea, como quiero empezar a vivir esa parte. Ajá. Y para mí eso fue muy lindo. Como, claro, eso es lo que espero que se lleven de esto, de sé esa. Claro. Eso. Qué bonito. Con eso cerramos entonces. Quiero Vivirlo Todo, que está los martes a las 8 hasta el 9 de junio. Ya no tiene intermedio, antes tenía. Entonces vayan preparados para que Vayan al baño. Vayan al de al lado de ir al baño. Ajá. Porque si dura un poco más de 2 horas. Sí. Entonces, ahí está, Quiero Vivirlo Todo. Vayan sin expectativas. Sí, Eso. también. O sea, puede que digan guacala. pueden que digan qué tragedión y pueden que digan qué comedión, está cagadísimo esto. Y terco con la comedia. Pueden que salga como sea. O sea, puede que no les guste, puede que salgan muy movidos, pueden que digan, pues, Claro. qué pérdida de tiempo. No van a salir así, se los juro, no van a salir así. Pero sí vayan sin expectativas, vayan a encontrarse con un México que conocen. Eso van a ir a ver, con juventudes mexicanas que conocen. Créanme que no, sí hay alguien que habla en inglés luego, pero se entiende. Pero eso también pasa. ¿Verdad? O sea, ese personaje, claro Soy yo. que pasa. Por eso genera Exacto. risa. Saludos a Fabi, por cierto. Sí, gran actriz. Ay. Pero bueno, ahí está. Y ahora vamos con
esta dinámica que son las preguntas de respuesta corta acerca del teatro. Un sueño cumplido en el teatro. Generar en colectivo. Dirigir por primera vez, escribir por primera vez. Eso. Pues encontrarme haciendo teatro todos los días. Y haciéndolo con mi familia. Con la que he decidido que es mi familia. Crear con amigas, creo que eso, un sueño cumplido. Vivir del teatro, sueño cumplido. Un sueño por cumplir en el teatro. Mi sueño por cumplir es que el teatro no me abandone ni yo le abandone nunca. O sea, no tengo ninguna expectativa específica, solo quiero acompañarnos siempre. Que quiero ser Hedda Gabler. Ah, Simón, también. O sea, no yo actuarla, yo hacerla. No sé desde dónde, sí. no sé por qué, pero quiero ser Hedda Gabler. Hay muchas quedas ahorita, por cierto. Pues está, yo creo que ya casi nada de cumplirse, pero también sostenerme del teatro completamente. Y pues también que no se termine. Hacer hacer leer. Que también va a estar. Que ¿no? también va a estar. Pero hacerlo yo, actuarlo. O sea, tú hacer a Y leer. hacer a leer también estaría Hola. impresionante, claro, sí. Yo quiero Por hacer cualquier supuesto. clásico, si alguien hace, dígame. A ver, yo dije cosas de Shakespeare, pero me mamaría hacer un Shakespeare. ¿De qué Obvio, a mí igual. hablas? A mí lo que sea. Wow. Sí. Yo quiero hacer sí. todo, háblenme a sus ficciones. Quiero actuarlo todo. ya. Quiero actuarlo todo. Es el momento. Un miedo de esta profesión. Ay, que es incierta. Ajá, sí, que de repente termine sin poder hacer nada al respecto. Que me aburra. Algo que aprendieron en la escuela de actuación que recuerdan y que de alguna manera siguen poniendo en práctica. Dieguito del Río me decía que no iba, o como la ficción no va de uno mismo. O sea, te colocas ahí. Tu primera instancia como para poder actuar, sí tiene que ver con véanme quizás, como yo queriendo que mis papás me vean. Pero si eso sigue siendo tu motor, entonces ya no se vuelve actuación, se vuelve como el show de, ¿no? El show de Rodrigo, el show de Che, Landy. Y siento que sí, eso me lo quedé muy en el corazoncito. Te trepas a la escena en pro de que alguien capture algo, alguien entienda algo, no de que tú vayas y hagas un despliegue histriónico de ti, ¿sabes? Yo creo que en la escuela aprendí a respirar. Y eso para actuar es muy importante. Y a colocarme y a escucharme a través de la respiración también. Porque de pronto la respiración se sube y es superficial y actuar desde ese lugar es casi que imposible. Entonces, a mí Chris Magaloni me enseñó a bajar la respiración y a colocarme y a entrar desde ahí, desde la víscera, desde lo real, desde lo que está pasando aquí ahora. Eso lo uso todavía. Yo a soltar el juicio. Uf. Tanto a mí, tanto a los demás, como también a los personajes. O sea, si de repente ya empiezas a criticar al personaje como de, ay, pues, ¿qué le pasa? Pues difícilmente vas a lograr que sucedan las cosas realmente, ¿no? Sí, y bueno, pues vaya, ni hablar del juicio hacia uno mismo, ¿no? Y bueno, también hacia los demás, pues peor tantito. Sí. Además de Quiero vivirlo todo, un proyecto o personaje que sienten que los ha marcado en su carrera, en lo que llevan. Yo tengo Daniel en Beautiful Julia. No, aprendí un chingo de eso. Es que aparte ese fue de los primeros proyectos profesionales a los que me llamaban. Y entonces saber que era este nivel de ficción, con ese nivel de dirección, con ese nivel de actuaciones, sentirme acompañado y decir, vamos a entrarle en este tono, no tono, quién sabe qué es. Dije, está bien lindo ese personaje. Yo no, más que personajes, un proceso que la verdad siempre voy a atesorar fue Lobas, porque fue una obra hecha por mujeres, todo el mundo, todos los puestos estaban las mujeres, o sea, no había, hubo muy pocos hombres en ese proceso. Y aparte fue utópico, porque lo hablé con las lobas una vez de que alguna loba estuvo en otro proyecto que también había mujeres y no se sentía la hermandad que nosotras logramos. Y para mí eso siempre será uno de los procesos más bonitos que he habitado.
Yo los Fridos. Sí, fue igual un proceso súper lindo. Fue el primer proceso en el que estuve presente que no tuvimos ninguna complicación, ni una sola. O sea, llegamos a las fechas estipuladas sin ningún problema e incluso Clemente nos preguntaba como ¿de verdad todo está bien? ¿Ya todo está listo? Ya, ¿Sí, no nos falta nada. ¡Alguien cáguela! Ajá, sí. Y bueno, también todo ese equipo es También es muy lindo ese hermosísimo. Sí, saludos a todos. ¿Cómo llevan la crítica, tanto positiva como negativa, hacia su trabajo o hacia las obras en las que han estado? ¡Increíble! Pues, no sé, o sea, a ver, a mí no me ha tocado, a ver, no tengo tampoco tanto recorrido, ¿no? Y pues yo creo que he tenido la fortuna también de que las críticas, por lo menos las que he leído, pues han sido... Positivas. Ajá, buenas, positivas. Si no es que, pues como neutrales y ni siquiera me mencionan, ¿no? O sea, es que es comida para el ego, ¿no? Y, por ejemplo, nos pasó que estando en funciones de la temporada pasada de Quiero Vivirlo Todo, Reynolds nos mandaba al chat que tenemos todas las críticas que escribían. Y entonces, en cuanto la mandaba, yo me metí y la leía. Pero justo como para satisfacer esa necesidad como de lo estamos haciendo increíble y la obra está cabrona y estamos actuando de maravilla y demás. Pero pues eventualmente eso va a... Mintió. Pues quizá hacer, pues un poco ponerme el pie, ¿no? En el momento en el que llegue alguna crítica no tan favorable. Ajá. Pues entonces habrá que restarle importancia. Por lo menos mientras sigo actuando, ¿no? O sí, que no impacte eso a... Tu bienestar. A mi actuar, sí. O a mi... Sí, a mi bienestar emocional, actoral. Yo siento que la crítica, en tanto constructiva, es bienvenida, pero también, y esto también me lo dijo Dieguito del Río, agárrate a tus 3-4 personas en cuyo criterio confíes y ya. Claro. Y yo tengo a mis 3-4 personas en donde digo, ve a ver mi changarro, dime qué opinas. Y esas son como mis anclas. Y decir, ok, puedo jugar esto, puedo jugar aquello. Pero es que también... actuando. Si vas por la vida preguntándole a todo mundo que fue a ver la obra, ¿qué opinó? ¿Qué haces? Te vuelves loco, ¿no? Sí. Digo, te anclas a tu directora, pero... pues, no sé. Y siento que eso también que menciona Andy, incluso cuando es una crítica muy buena, genera cierta expectativa en ti que dices, ahora tengo que cubrir esa expectativa porque de aquí ya todo el mundo dice que yo soy la nueva Meryl Streep. Claro, y cuando no lo sea... puta, me va a doler un por ejemplo, chingo. En la temporada pasada, Rosy tuvo que intervenir en algún momento y nos dijo, a ver, recordemos que esto no va de nosotros y que quizá el público venga con expectativa, pero no es nuestra responsabilidad cumplirles la expectativa que tienen. Y ellos van a tener el trayecto que ellos vayan a tener, ¿no? Y eso, van a sentir y van a vivir lo que tengan que vivir viendo la obra. No le va a gustar. Van a vivirlo todo. Pero, exacto, pero nuestro trabajo solo es que la historia se cuente. Claro. Y ya. Yo igual que mis chavos, o sea, creo que yo soy hipersensible, entonces evito las críticas porque para bien o para mal me moldean, que es algo que tengo que trabajar yo, pero también lo habito, o sea, como esto de entregarme a todo, habito esos 30 segundos en donde o me inflaron el ego o no, lo habito y me deshago de ello porque para mí como artista lo más importante siempre será la curiosidad y creo que si yo me compro las críticas mata mi curiosidad, entonces necesito... deslindarme de ellas para poder seguir explorando lo que yo tengo que explorar y cagarla como yo tengo que cagarla y triunfar como yo tengo que triunfar. ¿Algo que creen que podría cambiar en el teatro mexicano? Que pongan más teatro mexicano, más gente mexicana, más morenas y morenos en el teatro mexicano. Creo que eso es muy importante. Ese es mi primer instinto de respuesta. Está muy bien. Sí. Lo que decía Rodo de la verticalidad, que... no sé si mandar a la verga la verticalidad, apostar a la horizontalidad y a la comunidad, a la compañía. Como generar comunidad, generar comunidad real. O sea, entendernos real como una comunidad teatral. Lo veo mucho en la bandita de cine, que son
no mames, logran cosas cabronas. Y luego en la bandita de teatro como que siento que nos quedamos en nuestras individualidades a veces, como por... Y pienso, se hace teatro mexicano tan chingón, generado desde una real generosidad y mexicanidad, como para decir, pero este es mi changarro, tú hazte el tuyo, güey, a ver cómo le haces. Es que a mí me costó un chingo de trabajo, pues que a ti también te cuesta el triple de trabajo. Como, ay, güey, es cansado, no nos lleva a ningún lugar, incluso hasta nos está perjudicando. Por amor a Dios, tanto nos jactamos nos quejamos de ¿por qué los fondos? ¿Por qué el EFI? ¿Por qué? Y nunca nos unimos a realmente sentarnos y decir, a la verga todo. No me gusta tu teatro, no te gusta mi teatro, pero estamos haciendo teatro. Y eso es lo que importa. Y tanto tú como yo vivimos y yo queremos vivir de él. Entonces, unamos fuerzas como los Avengers a la verga y realmente hagamos algo al respecto. No puede ser que la bandita de cine ya logró algo, pero la bandita de teatro seguimos. Y desde las escuelas. En las escuelas nos enseñan tanto a tú. Yo recuerdo Tú y tus amigas, ¿no? No, cuando yo hice a Casa Azul, nada en contra de Casa Azul, no voy a mencionar nombres, pero sí el maestro que nos hacía como el propedéutico, yo recuerdo que en el grupo en donde yo estaba, un amigo se estaba desmayando por el ejercicio físico. Bueno, un amigo compañero X. Estábamos haciendo proceso para entrar. Ya, claro. Entonces, se estaba desmayando y alguien se detuvo para hacer ejercicio y decir, ¿estás bien? ¿Esta es mi agua? ¿Qué necesitas? Y el maestro le dijo, claro, porque tú le vas a dar el papel cuando estén audicionando para la misma cosa. Y entonces, naturalmente... Sí, había eso en la escuela, sí, este güey dijo, no, pues que se las arme solito él. Claro. Es como, vete. Sí, había mucha individualidad, es verdad. Sí, De que eso todo lo tu proceso. Claro, sí, Sí. Eso lo traspolamos a la vida profesional. Entonces, cada quien va pues, viéndose sus colas y ya. Yo sí era bien egoísta en la Eso escuela. tiene que cambiar. Sí. Ya. Regresamos a este concepto de la isla. Imaginen que en sus islas hay un cofre del tesoro. Y en ese cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ustedes les ha dejado el teatro. ¿Qué cosas están en esos cofres? Comunidad. Empatía no selectiva. Amistades, confianza en mí mismo. Profundidad. Reestructura de muchas cosas. Divorciarme de cosas que yo decía, no, esto es así. Y decir, no, puede que no. Puede que la actuación no vaya de eso. Puede que la dirección no vaya de eso. Puede que el teatro ya, restarle. Curiosamente, el teatro me enseñó a no tomármelo tan en serio. Valentía para enfrentar las cosas que parecen pavorosas. Tanto retos como pues, tribulaciones emocionales. Chaquetas mentales. Voy a decir otra vez, curiosidad. Curiosidad. Hay algo que no sé cómo decirlo, pero la otra vez, brevemente, con todo lo que está pasando en el mundo y todas las noticias, por primera vez yo no me pregunté por qué el arte, sino cómo hacer más arte. Creo que ahora más que nunca me es relevante hacer arte. Y hubo un momento que yo estaba en mi sala pensando en todas las mujeres del mundo que son privadas de un montón de cosas, de la vida más básica y la libertad y los derechos. Y pensé, si yo no me informo de esto y no siento esto, no puedo hablar de esto. Y para mí es importante hablarlo, pero para hablarlo sí necesito tener un conocimiento y una empatía y esto. No sé cómo llamar a eso, pero Sí, como- eso estaría en mi cofre. Como esta necesidad, esta curiosidad por conocer más para poder hablar de algo, ¿no? Claro, e informarte Más que nada desde esta el curiosidad respeto. de informarte y de tener esa sensibilidad y respeto por las cosas. Y la necesidad de hablarlo. Claro. De que creo que en mi cofre está la relevancia de ese cofre. Muy bien. Y para terminar, es el momento en el que ustedes me hagan una pregunta a mí, que me pregunten algo. Cada uno tiene una pregunta. Puede ser algo de teatro, algo de esta conversación, algo de la obra, de otras obras, de lo que ustedes quieran. Pensé en una, pero no sé qué tan fuerte está y tan personal. Ay, a ver, pues ya me han preguntado. Voy a llorar, depende. Llora, si tú lloras, yo lloro. No, pues a ver, de hecho. Pues lloramos lloramos todos. ya. Pues a ver, Ay, no échale. sé. O sea, se deja llorar justo sola. la obra aborda muchos como sueños que pudieron haber sido o no. Oh, wow. Y como que pensé, pues,
¿Cuál eso. es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Pero como que pensé, uno, no para que nos regodeemos de nuestros dolores, pero sí pensar como en que, no sé si era de niño o de adolescente, que pensabas, ¿es esto o esto? Esto me mueve y ahora dices, pero que sigue ahí, ¿sabes? Sí, te entiendo perfecto. Y creo que viene mucho a cuento porque es un sueño que estaba de niño, que yo dejé y que en los últimos años he tratado de traerlo a la vida y de intentar o querer como vivir de eso y no poder, y eso como que me frustra. Y tiene que ver como... O sea, cuando yo estaba en primero de primaria, me acuerdo claramente que la profesora nos preguntó, ¿qué quieren ser de grandes? Y yo dije, ya quiero salir en la televisión y yo decía, yo quiero dar las noticias. Lo cual ahora no es que yo quiera salir en un noticiero, pero sí esta idea de conducir, de entrevistar gente y de todo eso, a mí me gusta mucho y me llena mucho. Y es un sueño que de alguna forma he como perseguido y lo odio porque es algo que me cuesta mucho. O sea, como que me cuesta cómo llevarlo al siguiente nivel, o sea, como esas cosas. Pero ese yo creo que sí era un sueño que estuvo ahí y que sigo luchando por ese sueño. Y que no lo he dejado. Y no creo que en los próximos años... Uy, se me va a cortar la voz. No creo que en los próximos años lo vaya a dejar, aunque sí es complicado. Pero estás haciendo algo al respecto. Claro. Sí, pero no sé todavía cómo enfocarlo más. O sea, no sé si les pasa. O sea, hacen algo, pero sienten que lo que hacen a veces no da frutos. Claro. O no da los frutos que ustedes esperarían que diera. Pero bueno, eso. Gracias por tu pregunta. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, dilo. Justo en la pandemia, un alien me dijo que hay que aprender. No hay que, pues. Pero la incertidumbre tiene que ser nuestra aliada. Claro. Todo el tiempo. Y vivir desde la duda es la vida misma. Siento que la vida, yo creo, son más dudas que respuestas, y no es que no hay respuestas. Entonces, yo aplaudo mucho ese valor, la valentía que se tiene de gente joven queriendo hacer y haciendo y llevando a cabo, a pesar de, porque no está fácil. Sí. No está fácil. Y aún así, y saber que te vas a dar de topes en la pared. Claro. Y aún así, a huevo me los voy a dar. Así me estoy dando. Pero bueno, gracias. Ok, a ver. Si tuvieras que contar una historia en teatro, si tuvieras que poner una obra, ¿qué contarías? ¿Cuál sería esa historia? ¿Cómo sería esa obra de teatro? Oh, wow. ¿Cuál de todas? ¿Tienes obras? Tengo comienzos de obras, pero nunca las termino. Termínalas ya. Tengo ideas de obras. Y aquí Andrea, que es la que... Ella sabe porque ella es con la que le cuento siempre como de... Se me ocurrió, ¿qué piensas de esta idea? Ah, mira, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal? O sea, siempre hay como... Sí, hay muchas ideas. O sea, creo que ahorita se está yendo mucho a justo lo que decías. Como que, digo... que parta de mí, pero en mi caso no quiero que sea como una chaqueta mía de... o sea, hay algo que tiene que ver en la manera en cómo uno observa el mundo y la gente que lo rodea y el momento de vida que yo estoy viviendo, pero que luego veo que es el momento de vida que otras personas están viviendo. Y entonces creo que esa historia tendría que ver mucho con estas cosas que son muy universales, pero hay una palabra que me gusta mucho y que es la insatisfacción. O sea, que tiene que ver con que tiene que ver con este rollo de o sea, la exploración de la insatisfacción y de las relaciones humanas. O sea, esta idea que tiene que ver con la evolución de las relaciones afectivas, con esta idea también de la soledad, cómo crecimos con las telenovelas y la idea que la soledad es el castigo para la persona, pero ¿por qué la soledad no es un castigo y es un premio? Entonces, o sea, como voltear un poco y explorar ese tipo de cosas. Algo de eso tendría mi historia. Suena muy interesante. Pues acábala. Pues acaba alguna, pues gracias por... Me lo voy a recordar. Acábala. O sea, cágala. Sí, también. Ya, vale verga. A ver, mi pregunta. Si en este mundo no existen las barreras geográficas ni sociales ni el dinero, ¿qué estarías haciendo con tu vida? Lo primero... Wow.
O sea, la cosa más... o sea, después pensé en cosas como de... hacer arte, hacer una asociación, hacer obras, hacer una asociación que haga como lo que tú ves, ir a comunidades y hacer teatro y todo. Pero lo primero que pensé fue ir a mi casa a Mexicali y estar con mis papás. ¿Es en serio? Sí, sí. Increíble. O sea, como que pensé como... Sí. Supongo, no sé si tenía que ver con eso, pero para mí es como ir a mi casa y estar ahí con mis papás. Qué y bonito. con mis abuelos. Sí, eso. Oh. Muchas gracias por tu pregunta. Claro, Muchas gracias a gracias ti. por sus preguntas. Muchas gracias por haber venido, por hablar de Quiero Vivirlo Todo y por hablar de muchas cosas también. Y de sus primeros amores y de muchas cosas. De todo. Qué historias tan fuertes. Muchas gracias. ¿Algo que quieran decir para terminar? Vayan al teatro y consuman teatro mexicano. Hay mucho. Me sorprende cuando la Mucho, gente mucho, dice, pero solo hay 3 obras y están carísimas. Y es como, vete a la verga. Amamos El Rey León y todo eso, pero por Dios, Hay muchas ¿cuántos cosas. foros no hay? Sí. Yo diría que se entreguen a vivir la vida sin juicio, que hagamos comunidad y que nos atrevamos a escuchar más las historias ajenas, porque te revelan mucho de la propia. Yo solo quiero agregar que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo tiene que estar bien, es inevitable y ya confiemos en nosotros mismos, en nosotras mismas y tomen agua. Me encanta. No hay mejor final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Hasta. Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones, puedes seguirme en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter. Ahí me puedes poner qué te pareció esta conversación con Rodrigo, Michelle y Andrés. Y si ya viste, Quiero Vivirlo Todo. Si ya la viste, cuéntame qué te pareció, te gustó, no te gustó, qué te provocó. Ahí podemos echar el chisme. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Adiós.